Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. IDEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Y vamos a hablar sobre el tema el pueblo de Dios usando el versículo 12 del capítulo 33 de los Salmos. Este tema pues es muy importante y quiero que veamos el texto que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad suya o heredad para sí. Amén. Bienaventurada la nación y también el pueblo. Y cuando estamos puntualizando esto, pues tenemos que llegar a considerar acerca de este pueblo. Cuando habla de nación, en el contexto, pues hay algunas cosas que se tienen que interpretar, pero cuando ya lo hacemos de manera política, tenemos que considerar que este salmo está puntualizando a una nación que se llama Israel. Justamente cuando dice bienaventurada la nación, se está refiriendo al pueblo de Israel, específicamente al pueblo de Israel. Y también cuando hablamos del pueblo que Él escogió para sí, también es el pueblo de Israel. O sea, cuando empezamos a puntualizar ese pasaje, no podemos de lleno pensar en la iglesia. No, tenemos que considerar desde este aspecto, tenemos que considerar que este salmo, dado que los salmos son hechos en un contexto hebreo, entonces esas palabras definitivamente se relacionan con la nación hebrea, o sea, Israel. No estamos pensando que directamente a nosotros. Lo que hacemos es aplicarlo de acuerdo a la interpretación que le damos nosotros dentro del campo de la Biblia y del campo del ministerio, del campo de la teología. Pues lo que hacemos es interpretar ese salmo y luego aplicarlo. Pero definitivamente estas palabras son dichas, si dijeran la referencia es exclusiva con la nación de Israel. Entonces, cuando el salmista dice la nación y el pueblo, se está refiriendo a aquel pueblo. Y señalo para allá porque según mi manera de ver la geografía, Israel está a este lado. O sea que diríamos Israel está como por aquí, pero está a este lado. Y usted dirá, ¿y por qué señalo para abajo? Porque el planeta, pues, como nos han enseñado, tiene esa peculiaridad. Entonces, el pueblo de Israel, que está a este extremo, diríamos, y sin embargo usted no se ponga a pensar en eso, de dónde, sino que hay un pueblo en la tierra, una nación en la tierra que se llama pueblo de Israel, una nación que fue constituida. Y entonces tenemos que ver algunas cosas, unas cosas que nos van a servir mucho para llegar a la conclusión de quién realmente es el pueblo de Dios, quién realmente es el pueblo de Dios. Y tenemos que puntualizar que la nación, dicha así, nación de Israel o pueblo de Israel, tuvieron un momento en el que aparecieron en escena. Y por eso se le llama la creación del pueblo de Israel. Creación de esta nación, creación de ese pueblo. Si fuéramos puntuales, tendríamos que llegar a conclusiones que al hablar de crear, estamos llegando a la realidad que tiene la pareja llamada, el esposo llamado Abraham,
Abraham en este caso y la esposa Sarai. Entonces, esta pareja, según la Biblia, ya eran ancianos. Según lo que hemos leído, eran ancianos. Entonces, realmente en lo imposible, el Eterno colocó lo posible. Y de esa manera, el Eterno le otorgó a esta pareja que ya no servían para mucho, hablando de la producción. Entonces, ahí colocó vida. El Dios de lo imposible, o sea, el que hace las cosas imposibles posibles, colocó vida en el vientre de Sarai y ella, bendito sea el nombre del Eterno, quedó embarazada. Entonces, a partir de ahí iniciaría la creación del pueblo de Israel o la creación de la nación de Israel. Ese es el embrión, diríamos, es el punto de referencia de donde ellos nacen. O sea, la nación de Israel, podemos decirlo con mucha seguridad, como nación, es invento, es idea, es designio de Dios, del Creador. El producir una nación, en este caso, da hijos a Abraham y luego ese hijo de la fe, que es Isaac, él se convierte en el padre de Jacob y Esaú. Y Dios, por alguna razón, escogió a Jacob. Y luego de Jacob nacen hijos, y al ver los hijos de Jacob, pues da un poquito de cosa, decir qué problemas tienen los hijos. Pero el Eterno quiso cumplir una promesa a Abraham sin ver lo torcido que pudieran haber sido los hijos de Jacob. Él quiso establecer a través de esa familia lo que hoy se conoce como una nación. Nación de Israel. Y de ahí pues sacar de entre ellos lo que se llama el pueblo de Dios. Por eso es que se habla pueblo escogido, porque entre las naciones de la tierra Dios quiso establecer una que se llama así, nación de Israel, y ahí está todavía geográficamente, políticamente hablando, está la nación ahí. Pero pensando en esto, tendríamos que acudir al término teológico, y entonces iríamos ya pensando en lo que podríamos llamar la historia de la historia de la salvación. La historia de la salvación. Y la historia de la salvación pudiéramos decir con mucha seguridad que comenzaría con la creación de Isaac en el vientre de Sarai. Allí comenzaría la historia de la salvación, porque aunque pudiéramos llegar con tipos, pudiéramos llegar hasta el capítulo 3 de Génesis, pero siendo más puntuales, viendo cómo se hilvana ese pueblo que ya no se cortó, entonces diríamos que comienza allí a gestarse un plan de salvación. Dios quería tener un pueblo propio en la tierra y ahí comienza. Entonces, en la historia de la salvación, Dios quiso, diga conmigo, elegir a Israel como su pueblo. Con todo lo que pudiéramos decir malo de esa nación, alguien se atreve a hablar pésimamente de la nación de Israel, no importa, pero el Eterno quiso así hacerlo. Él tomó ese pueblo para su heredad en la tierra. Y con ese pueblo, según la historia, hizo un pacto. Pero no solo eso, sino que le instruyó de manera gradual. Y Dios quiso irse revelando paulatinamente a esa nación y le dio a conocer el camino de su voluntad. Eso es la nación de Israel. Si usted ve la fe cristiana, nosotros podemos llamarnos de una fe judeo-cristiana. ¿Y por qué nos llaman una fe judeo-cristiana? Porque nuestra fe realmente, de acuerdo a Juan capítulo 4, la salvación de nosotros viene de los judíos. Entonces la historia judía hilvana la historia cristiana. O sea, están mezcladas, porque la salvación de nosotros, o sea, el Jesucristo que nos salvó a nosotros, es hebreo, es judío. Entonces, eso es hablando de manera de una persona que nace en la tierra. Entonces, nuestro Salvador era un vecino de las tierras bíblicas, literalmente hablando. Aunque él traía una misión y dentro de él mismo había una naturaleza divina, pero lo que es en el gentilicio, tendríamos que pensar que este hombre pertenece a los hijos de Israel, a la nación de Israel. Así que tenemos nosotros que puntualizar
que si empezamos a ver dónde comienza a gestarse el pueblo de Dios, dónde comienza a crearse el pueblo de Dios, ya sabemos dónde. Entonces comienza con la nación de Israel en la producción de un muchachito llamado Isaac, cuando ya Sara no puede dar familia, pero a partir de ahí se gesta lo que se llama pueblo de Dios o la nación que corresponde al Señor. Eso es interesante. Usted va a leer todo lo que es el Pentateuco, luego lo que son lo que es la historia de la nación de Israel, lo que va a ver todo lo que es la canción o la poesía de Israel, luego la profecía de Israel. O sea, todo lo que tiene que ver con la Biblia, desde Malaquías hasta Génesis, tiene que ver con ese pueblo. Y de allí se va a ver el plan de salvación para todas las naciones. De hecho, las naciones ya aparecen en escena desde el principio en el plan de Dios. Y eso es interesante. Así que Dios comienza con una nación, la creación de una nación. Digámoslo de esta manera, si nosotros fuéramos esa nación, deberíamos sentirnos privilegiados. Por eso es que dice el salmista: bienaventurada la nación. O sea, feliz, dichosa, suertuda, porque ¿cómo fue posible que con todas las cosas pudiéramos hablar malas? Esa nación se constituye en la base fundamental, el escenario de donde nuestro Dios establece su pueblo. Eso para nosotros, si fuéramos nosotros, nos sentiríamos muy felices, ¿no? Nos sentiríamos muy privilegiados. Así que hay que ponernos en los zapatos de aquellos. ¿Cómo se sentirán ellos? ¿Verdad? Hay que pensar. Entonces, por eso el salmista dice: bienaventurados. Amén. Dichosos, felices, suertudos. ¿Cómo fue posible que el gran Dios puso sus ojos en ellos? Qué privilegio. Yo estoy pensándolo de esa manera para sentirme bien si yo fuera ellos. Así que alabemos al Señor. La segunda cosa que estamos viendo, si ya vimos que se crea un pueblo y nace una nación a partir de ahí, entonces estaríamos viendo cómo a ellos se les da un reconocimiento. No solamente nacen los niños son reconocidos. Sabemos si el niño es legítimo cuando tiene los apellidos de sus padres, ¿no? Entonces es reconocido. Sus padres, pudieran haberle puesto el apellido de los tatarabuelos maternos, y el hijo ya no es nada mío, porque los apellidos de los tatarabuelos maternos ya van quedándose lejos. Y mayormente, si solo muchachas nacen en la familia, porque van dejando el apellido del papá botado. Entonces, digamos, hubieran querido meternos el apellido cual sea, pero no, nos ponen el apellido de nuestro padre biológico y el de nuestra madre biológica. Entonces somos hijos legítimos, reconocidos. Miren qué bonito, porque el Eterno quiso reconocer a su pueblo en la tierra y darles su apellido, darles su ADN, y que este pueblo contemple cosas preciosas. Y entonces, ya dado que son reconocidos por Dios, resulta que este pueblo llamado la nación de Dios, la nación de que Él escogió, es reconocida de diferentes nombres. Ustedes han oído hablar de los escogidos. Amén. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Amén. Pudiera interpretarse de dos maneras. Muchos se hacen pasar por, pero Dios sabe quiénes son de verdad. Es uno. Luego, muchos son llamados a que participen, pero algunos pocos son los que realmente son participantes. Amén. Entonces, pudiéramos llamarlo de esa manera. Pero especialmente cuando se refiere a la palabra los escogidos en la Biblia, tenemos que considerar que esta palabra los escogidos tiene que ver exclusivamente con el pueblo de Dios, los escogidos por Dios. También a ellos se les llaman, de acuerdo a lo que hemos leído en la Biblia, y como no es un estudio bíblico, sino es una reflexión la que estamos dando, al leer en la Biblia también encontramos que ellos son llamados hijos de Dios. Amén. La Biblia sí nos enseña que el pueblo de Dios también es considerado como hijos de Dios. Eso quiere decir que si ellos son llamados pueblo escogido o hijos de Dios, eso significa que ellos tienen un reconocimiento por el que los creó, Dios. Amén. Quien los creó es Dios. Así que hay más que decir, mucho más que decir, solo para que tengamos idea. Pero dentro de esos campos también aparece en el reconocimiento como linaje escogido.
Luego, real sacerdocio, hijos de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una diversidad de nombres que se le pueden atribuir a los que somos el pueblo de Dios. Dije somos porque ya cuando entramos en el Nuevo Testamento, que justamente en el Nuevo Testamento ya está incluido el pueblo de nosotros, el pueblo gentil, porque en Israel lo que estaba haciendo era gestándose un pueblo de Dios. Pero cuando Dios viene y envía a Jesucristo a la tierra, entonces en Jesucristo ya venía la misión de botar una pared que dividía a los gentiles de los judíos, y a través de Jesucristo, una vez la pared está rota, una vez las aduanas están abiertas, entonces ya no hay diferencia entre uno de un país y otro. Ya no hay diferencia entre los judíos y los gentiles, gracias a Jesucristo. Así que en Jesucristo todo el mundo tiene acceso a la presencia de Dios, y desde ahí entonces pudiéramos decir que también nosotros pudiéramos ser considerados como un pueblo escogido por Dios, como hijos de Dios, como real sacerdocio, como todo lo que dijimos. Amén. Pero ya desde la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así que este pueblo, como ya dije al principio, tiene algunas cosas bien preciosas que Dios ha querido hacer. Dos cosas con ellos. Primero, darles un lugar en la tierra, y también darles una estructura. Si usted va a ver al pueblo natural, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tiene una estructura política, tienen un gobierno, ellos tienen parte en las naciones, en las decisiones de las naciones organizadas. O sea, es un pueblo reconocido como políticamente estructurado. Pero no solamente ellos, también al pueblo de Dios, que ahora ya no son solo ellos, sino también la iglesia, también tiene una estructura por la que es vista en la tierra como la iglesia. Ya no solamente los hijos de Israel, sino también nosotros. Porque en esto había, y como dije al principio, tenemos una palabra ahí, hay un propósito para este pueblo. Y si lo vamos a ver, en este pueblo de Israel, que es en el primer lugar, en este pueblo de Israel se está como prefigurando el pueblo de Dios, que es la iglesia. Se está prefigurando, porque al final, y lo digo así, porque al final no aparecen dos pueblos, sino hay uno solo. Porque ese uno solo que aparece y ya en escena como pueblo de Dios, dejan de ser, en este caso los judíos, dejan de ser pueblo de Dios ya desde el campo espiritual, desde donde Dios quería llegar a formar su pueblo, porque la intención de Dios al formar una nación en la tierra no es que haya un pueblo que cuente con las bendiciones de Dios para llamarse una nación poderosa. Ese no es el objetivo de Dios, sino el objetivo de Dios es que haya en la tierra un pueblo quien pueda dar testimonio, y por eso tenemos que hablar del propósito, para dar testimonio del Dios que creó a ese pueblo. O sea, la misión de Israel no es hacer política, la misión de Israel no es gobernar el mundo, la misión de Israel no es ser los más fuertes en guerra. La misión de Israel es servir como el punto de referencia para que todo el mundo conozca a Dios. Esa es la misión, ese es el propósito. Y por cuanto ellos fallaron al propósito, ellos son los que menos hablan del Dios que tenemos. Ellos se refieren a las leyes, a las normas que ellos tienen en sus formas de creerlo, y se creen hasta los derechosos de la bendición. Pero esa no era la intención del Eterno, sino era que haya alguien en la tierra que dé testimonio acerca de quién es el Creador, y que las gentes conozcan a Dios a través de un pueblo. Entonces, como ese pueblo dejó de hacer lo que tenía que hacer, ¿qué hizo el Eterno? Plantó una iglesia y estableció a través de la iglesia que ya tanto judíos y gentiles participemos de la iglesia. Así que para que alguien ahora en el campo espiritual se pueda llamar pueblo de Dios, sea judíos o sean gentiles, tienen que pertenecer a la estructura que ahora se llama iglesia. Y es bien interesante. Usted no puede darse el lujo de ellos decir somos del pueblo de Dios, porque ahora para Dios, según la teología paulina, para Dios ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Para Él no hay diferencia entre mujer y hombre. Para Él, en cuanto a la fe, todos tenemos el mismo derecho de ingreso a la salvación. Entonces, en el plan de salvación, todos los que somos salvos formamos ¿qué?
el pueblo de Dios. Ahora, si hablamos del propósito que tenía Israel, que era dar testimonio de Dios, esto también le daría la segunda parte, que es servir a Dios como instrumento que propagara la enseñanza en el mundo acerca de quién es Dios. Gracias a eso tenemos nosotros una Biblia que viene contándonos todo lo que tiene que ver con Israel, que bendito sea su nombre, que hay cosas que fueron dadas a Israel que son dadas a la iglesia. De ahí que tenemos los mandamientos, que no solo fueron para aquellos, también son para nosotros. Los mandamientos no han dejado de ser, pensando que están en el Antiguo Testamento y estos eran para el pueblo de Israel. Desde el momento que esos mandamientos se incluyeron en la Biblia que leemos, la iglesia, significa que esos mandamientos no se quedaron atrás con Israel. Esos mandamientos están con nosotros, porque como aquellos se encargaron de defender sus derechos políticos, entonces el Eterno levantó un pueblo para que defienda los intereses espirituales, y esos intereses espirituales los defiende la iglesia. Amén. Interesante, ¿verdad? Entonces los intereses espirituales los defiende la iglesia. Así que la iglesia tiene como misión vivir en santidad. Porque así tenía el pueblo de Israel, servir a Dios en santidad. Y yo expliqué esto hace poco, qué significa santidad. Y según se dice, es una norma que Dios ha establecido. Hasta ese nivel de vida, hasta ese estado tienen que llegar. Porque el Dios que los formó es santo, por lo tanto ustedes tienen que ser también santos para servir al Señor como una figura. Si la gente quiere decir, bueno, yo nunca he visto a Dios, entonces hay que decir, bueno, no, pero mírenlos a ellos. Ellos son personas que pueden dar testimonio acerca de Dios, porque ellos son santos, así como el Dios que los crió es santo. Entonces miremoslos a ellos y entonces ya sabemos cómo es Dios. El problema es ahí, que nosotros a veces no vivimos esa vida que tenemos que vivir y no nos parecemos a los demás. No se sabe si que porque fue a la iglesia, porque es del pastor, porque es del ministro, es diferente. No, se parece con los demás. Miente, roba, estafa y tantas cosas, y aunque vaya a la iglesia. Entonces son prácticas pecaminosas y hay unas otras cosas más. Entonces decimos como que estamos fallando una vez más al propósito. Ese fue el problema de Israel, que falló a la misión que se le había dado, representar a Dios, dar a conocer a Dios a través del testimonio verbal, pero también a través del testimonio práctico. Y no lo hicieron, porque en este caso ya el pueblo aquel que era una figura de la iglesia, pues Dios quiso a través de Cristo establecer un pacto en la cruz del Calvario, y hubo un derramamiento de sangre por medio del cual dice, todo aquel que en él cree no se pierde, sino tiene vida eterna a través del sacrificio de Cristo. Ya se establece entonces allí una forma de ser parte del pueblo de Dios. Y como dije al principio, este es un tema bastante amplio. A lo mejor solo estamos puntualizando algunas pequeñas cosas. Tenemos que admitir que nosotros, siendo parte del pueblo de Dios, que hay otra cosa más que tendremos que decir algunas otras veces enseguida, tenemos que pensar que nosotros ya dentro de la proyección de Dios a través de Jesucristo, diga conmigo, también fuimos creados para ser parte o ser el pueblo de Dios. Voy a decir parte porque somos una organización, somos una iglesia, y para no afectar a las otras organizaciones evangélicas, las otras iglesias denominacionales, para no afectarlos a ellos, no vamos a decir que nosotros solamente somos. No, como organización, denominacionalmente hablando, somos parte del pueblo de Dios. Si quisiéramos tomarnos nosotros la representación y que nosotros representamos a todas las iglesias evangélicas, porque lo mismo se pudiera estar predicando en todos los púlpitos de las distintas denominaciones, pudiéramos decir allá, aquí, donde quiera, nosotros somos el pueblo de Dios, creado por Dios. Amén, somos el pueblo creado por Dios. También fuimos un pueblo reconocido por Dios. Recuerde usted, ya en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo número 1, versículo 12 dice, y a los que le recibieron, les dio autoridad, les dio facultad, les dio derecho legal de ser hijos de Dios. Y eso dice también Juan en su carta, en primera carta, capítulo 3, dice, el amor del Padre fue tanto que nos permitió ser llamados hijos de Dios.
Eso dice en el capítulo 3, versículo 1 de Juan, 1 Juan 3. Entonces, tenemos que entender que no solamente fuimos creados como iglesia, también fuimos reconocidos para ser llamados hijos de Dios. Eso significa que tenemos que pensar que nuestro comportamiento debe dignificar al que nos llamó, al que nos creó, al que nos estableció, al que nos reconoció como su pueblo. ¿Por qué razón? Porque también existimos con un propósito. No existimos solo para hacer cultos. No existimos solo para hacer competencia con las otras organizaciones religiosas. No competimos para ver quién tiene el mejor templo, la mejor casa, el mejor vehículo, el mejor ingreso. No existimos para eso. Cada uno de los que constituimos el pueblo de Dios tenemos que entender que existimos para lo mismo, dar testimonio de nuestro Creador. Para eso existimos, para dar testimonio de nuestro Creador. Y no hay mejor forma para dar testimonio de nuestro Creador que la gente nos reconozca y que digan cómo se parecen a Dios. Amén, cómo se parecen al papá. Que la gente diga, aunque no tenga el apellido, se parece, es que la cara lo dice, el caminado lo muestra, su forma de hablar lo delata. No, es hijo de Él. Y que pueda ser reconocido por la gente que ve a aquel muchacho, aquella muchacha. No, esa es hija, pura la cara del padre tiene. Es bueno que entendamos nosotros que somos levantados para eso, para que la gente comience a ver a Dios en nosotros y diga, no, ya no me cuenten del Padre, tan solo veo al Hijo y ya sé cómo es el Padre. Debería ser ese realmente el propósito para nosotros para existir en esta tierra. No debería haber otro. Entonces, mis amados hermanos, como dije al principio, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos titulados como la nación que Dios estableció de Abraham? Entonces tendríamos que pensar, nos sentiríamos así grandiosos, ¿no? Entonces, aunque no somos la descendencia de sangre de Abraham, tenemos que entender que somos herederos del milagro de la cruz. Contamos con la sangre del Señor en nosotros. Somos hermanos gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, tenemos que sentirnos también así, privilegiados. Amén. Sentirnos como privilegiados por ser el pueblo de Dios. Privilegiados por ser el pueblo de Dios. Y también responsables. Porque si aquellos fallaron, nosotros no deberíamos fallar. Amén. No porque seamos un plan, aparentemente el plan segundo. Nosotros no somos un plan B en el plan de salvación. Ya estábamos incluidos en el plan de salvación. Y solamente que pasó que fuéramos salvos a su debido tiempo. Así se ve en la teología paulina. Cuando se cumplió el tiempo, entonces Dios quiso a través de Jesucristo establecer un pueblo propio en la tierra, al cual le dio el derecho de ser hijo suyo, pueblo suyo, ovejas de su mano. Amén. Pero con la misma responsabilidad que le había dado a la nación de Israel. O sea, la misma responsabilidad. Si ellos tenían que ser luz a las naciones, nosotros ahora tenemos que ser luz a las naciones. Si ellos tenían que dar testimonio de la existencia de un gran Dios, nosotros somos responsables de darle ese mensaje al mundo, porque el Eterno lo está esperando que eso hagamos. Entonces, para cerrar, aparte de sentirnos felices por lo que somos, también tenemos que sentirnos responsables por lo que somos y tratar de demostrar nuestra felicidad, pero también poner en evidencia nuestra responsabilidad. Eso es un hecho. Somos responsables. Entonces, mis estimados, recordemos que Él en su sola voluntad quiso establecernos como pueblo suyo. Así que esa sería la conclusión. Ya que somos criados, reconocidos y establecidos con un propósito, tratemos de valorar y sentirnos como tristes. No, hombre, es que tan bonito que estaba. No, sentirnos felices por ser lo que somos. Amén. Sentirnos felices por ser lo que somos. Y quiero aplicarlo de esta manera para terminar. Hace poco yo hablaba con una persona. Y le decía estas palabras. Yo soy una persona que soy conocida por muchos.
Soy conocida por muchos, soy como una página abierta para mucha gente. Hay mucha gente que me conoce. Y toda la gente que me conoce, y lo estoy hablando de manera literal, toda la gente que me conoce tiene un buen concepto de mí, excepto algunos, ¿verdad? Algunos que siempre hay quien lo tilda a uno de cosas que a lo mejor se le ocurre. Pero hay mucha gente que me ven con buenos ojos. Hay mucha gente que me ven bien. Así que me ven como una persona que puede ser como un ejemplo, un modelo. Y lo estoy diciendo con mucha sencillez. Así que digo estas palabras. Ya que hay muchos que me están viendo como tal, entonces tengo una responsabilidad. Tengo que aportarme yo como que ellos me están viendo. Amén. ¿No es así? Es mi responsabilidad, no solo sentirme así como arrogante y vaya que soy modelo para otros. No, tengo que saber dónde pongo el pie, porque hay quien viene poniendo el pie atrás, y si el que lo pone atrás mía lo va a poner mal, entonces yo soy responsable, porque los que van atrás mía están confiando en lo que soy. En el momento que ellos vean que yo pongo el pie en otro lado, entonces no solo se puedan perder ellos, sino que mi imagen va a dejar de ser correcta. Entonces no me conviene. Mejor cuando me veo en los momentos de dificultad que aparentemente me quieren desviar del propósito para el que fui criado, entonces lo que yo tengo que hacer es empezarme a ver yo también como me ven los demás. Amén. Empezarme a ver yo como me ven los otros y empezar a caminar como otros me ven. Esa es mi responsabilidad. Entonces cuando los que me van siguiendo se dan cuenta que yo me mantengo íntegro, entonces ellos no se van a perder tampoco, van a confiar en la dirección que se les está dando. Entonces, mis estimados, cada uno de nosotros somos responsables de ser lo que el Eterno quiso que seamos. Pueblo suyo, hijos suyos, nos reconoció y también nos dio un propósito para vivir. Entonces tenemos que tratar de lograrlo. Si eso no hacemos, estamos en deuda con el Señor. Y quiero terminar de esta manera. En el momento que usted y yo no cumplamos, el Eterno no se hace bolas. Simplemente me ahorilla y llama a otro. Y esa es la parte dolorosa. Eso fue lo que hizo con la nación de Israel. ¿Descuidaron ellos su privilegio? ¿Qué hizo Dios? ¿Hizo bolas? No. Simplemente estableció la iglesia. Y a través de la iglesia Él sigue haciendo lo que Él quiere hacer para la luz de las naciones. Entonces, mis estimados, no nos sintamos arrogantes en lo que somos, mejor responsables de lo que somos y honremos al Señor. Porque si un momento a otro nosotros no honramos al Señor, simplemente el Señor me ahorilla y dice a otro, ven tú, y empieza a seguir su proyecto con aquellos que están haciendo de acuerdo al propósito del Señor. Entonces, no digo esto para que nos vayamos a sentir como todos arrogantes y fallar al privilegio. No, tenemos que sentirnos responsables del privilegio que tenemos. Espero que hayamos entendido esta palabra. Somos un pueblo creado por Dios, somos un pueblo reconocido por Dios, pero somos un pueblo al que Dios le ha dado un propósito de ser, al cual no debemos fallar, para gloria y para honra de su nombre. Quiero que oremos en este momento y a donde quiera que usted esté y escuche esta palabra, pueda valorar lo que estamos escuchando y tratar de decir exactamente lo que Dios quiere que digamos y que valoremos lo que somos realmente, donde quiera que estemos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, yo te doy gracias en este momento por esta bendición que me das de leer este pasaje y tratar de puntualizar algunas cosas que son de sumo interés en el campo de la vida espiritual, de la vida religiosa. Qué interesante, porque quisiste en tu soberana voluntad, quisiste establecer en la tierra un pueblo exclusivo para ti. Lo hiciste con la nación de Israel y no queremos hablar mal jamás de esa nación, porque ellos son la base fundamental por medio de la cual vino la salvación a toda la tierra. Nuestro Salvador fue nacido en aquellas tierras y se crió con esas culturas y llegó a ser nuestro Salvador al final de todo. Así que no podemos menospreciar la base de nuestra salvación, sino que tenemos que asegurar que así como ellos tenían un privilegio, también nosotros lo tenemos. Y debemos ponerlo a andar porque tú estás confiando en nosotros.
Si nos has dado este privilegio, nos has levantado como pueblo tuyo, nos has reconocido como pueblo tuyo y has dejado caer sobre nosotros también esa responsabilidad de propósito, te encargo que nos ayudes para seguirlo cumpliendo. Danos sabiduría, danos la pasión por mantenernos dentro de lo que tú has establecido, que nos sintamos dichosos de ser pueblo tuyo y ovejas de tu mano, pero también responsables de hacer aquello que tú esperas de nosotros. Señor, te encargo que por favor nos orientes, que no se aparte de nosotros tu Santo Espíritu, porque es el que ha venido para guiarnos correctamente y seguir los pasos de aquel que nos salvó. Gracias al Espíritu Santo nosotros sabemos quién es Jesús y gracias a Él tenemos la meta de ser un día como Jesús. Así que te encargamos, ayúdanos para seguir cumpliendo el propósito para el cual existimos en esta tierra. Donde quiera que esta palabra llegue, que pueda hacer obra, que pueda hacer un clic en su vida y que le pueda desafiar a hacer realmente lo que tú esperas de todos aquellos que se consideran ser parte de tu pueblo. Porque no es otro el objetivo cuando envías una palabra, sino hacernos reflexionar sobre realmente lo que somos. Así que en este momento te entregamos esta reflexión y que siga haciendo aquello para lo cual tú la enviaste. Así te lo pido, Señor, y así lo esperamos por los méritos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios. Dios nos permite leer su palabra y a usted también escucharla. Y bendito sea su nombre porque Él puso en nosotros esta voz este día para concientizarnos quién somos y para qué existimos. Valoremos lo que somos y avancemos en lo que Dios espera de nosotros. Que el Señor le bendiga. Será hasta otra ocasión. Bendiciones.